Estamos con Xavier Teitelman. Buenas noches. Xavier Teitelman. Gracias por estar aquí. Rusia aumenta su presión en todos los frentes. Revisaremos las imágenes, datos y cifras que lo comprueban. ¿Hay un cambio que está ocurriendo en términos convencionales? Rusia está sobremilitarizándose aceleradamente, tanto en lo nuclear como en el campo de batalla. Una palabra sobre este panorama general. Da la impresión de que Occidente ha subestimado durante muchos meses los preparativos de los rusos. Pero hace 2 años que decimos que los rusos han puesto en marcha su maquinaria de guerra, su industria militar, su economía de guerra y que lo que está sucediendo era previsible. Y efectivamente no hicimos lo necesario. Al principio impusimos sanciones leves, no las incrementamos cuando los rusos las evadieron. Hasta la semana pasada, Alemania enviaba maquinaria vía Turquía. Permitimos que Turquía lo haga, por lo que debemos esperar que la situación se complique cada vez más. Los rusos actualmente logran compensar parte de sus pérdidas y continúan aumentando su producción. Es como si los ojos se abrieran, las declaraciones sucesivas. Veamos, algunas son de hace solo unas horas. Jefe de inteligencia alemana, los funcionarios estadounidenses que dicen, cuidado, los rusos están ganando en poder, en reserva de armamento, mucho más de lo que se pensaba. Sí, entonces siempre hay estas dos dimensiones. Siempre tienen dimensión, cantidad y masa. Según las previsiones, al ritmo actual de destrucción en el frente y la velocidad a la que se agotan las existencias, tenemos suministros para 9 meses más. Además, su producción está en aumento. Por lo tanto, gradualmente, si logran compensar sus pérdidas con una producción de equipos más moderna, de lo que vemos hoy en el frente, que finalmente es equipo soviético no modernizado, eso significa que hay un aumento progresivo del poder de Rusia, no solo en masa, sino también potencialmente en calidad. Volví recientemente de Ucrania, donde estuve hace 2 días con altos rangos. Los rusos también tienen miedos, ya que avanzan a pesar de las armas proporcionadas por nosotros a los ucranianos. Por ejemplo, los famosos misiles High Mobility Artillery Rocket System, que disparan a 80 kilómetros de distancia. Los rusos han logrado interferirlos en algunas zonas con su sistema de guerra electrónica. Los misiles, bombas y proyectiles Excalibur, que antes acertaban al objetivo el 100% de las veces, ahora solo aciertan el 7% en las zonas interferidas. La escasez de suministros proporcionados a los ucranianos se compensó con equipos de alta calidad. Y desafortunadamente ya no siempre funcionan. Vamos a los detalles del terreno. Primero, estas declaraciones del ejército francés que establecen el tono, el ejército francés que sigue muy de cerca los avances o retrocesos rusos o ucranianos. Estamos aquí en la región de Kursk, en territorio de Rusia, y leamos lo que dice el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas ucranianas se encontraron con una gran resistencia en la región de Kursk. Los territorios inicialmente conquistados han sido retomados. En resumen, el avance exitoso de los ucranianos se ha detenido, al menos por ahora, y se ha cerrado esta página de su historia, aunque sea de forma temporal. Rusia es terminado. Pero entonces, en este caso, desde el principio todo el mundo lo dice, era para atraer a los rusos a la zona, era para reducir la presión en el resto del frente, y eso tuvo un efecto. Preguntas en la zona de Kramatorsk, en Zaporizhia, en Kherson, en Kharkiv. Realmente hubo un efecto Kursk en el que los rusos dejaron de empujar y finalmente que los rusos se movilicen para estar presentes en Kursk. El objetivo anunciado por Putin era liberar Kursk antes del 1 de octubre. No lo lograron, pero continúan presionando. ¿Los ucranianos no tienen interés en conservar esta zona? Es una estrategia para atraer a los rusos a la región, retenerlos por un tiempo, pero al final cederán ese territorio. El costo humano de esta zona para esta ofensiva es muy importante para los rusos, porque allí no solo están bombardeando a su propia población, los rusos hicieron lo impensable, viéndose forzados a comprometer enormemente sus recursos. Allí, por ejemplo, vemos un vehículo de transporte blindado ruso intentando atacar. Detengámonos en esta imagen, ya que la mencionas. La imagen muestra lo contrario de lo que parece. Son los ucranianos quienes atacan un vehículo ruso. Es decir, los rusos en esta zona intentan hacer asaltos. Este vehículo militar transporta tropas sobre 2 tanques. Uno se cuestiona, ¿qué hará un vehículo de transporte de tropas ante 2 tanques? Efectivamente, nada en absoluto, es destruido. Pero, ¿por qué un vehículo no blindado, no equipado, no acompañado va a enfrentarse a tanques ucranianos en esta situación? Es militarmente incomprensible. Recordemos, lo fundamental de esta guerra es la inmensidad del frente, este frente de 1000 kilómetros ya, y además el frente de Kursk. Nos encontramos en un punto en la historia de las guerras europeas donde por primera vez desde 1945, en una guerra activa, estamos a este nivel de combate. Evidentemente, esto no se ha presenciado en más de 7 décadas. Nos tomó por sorpresa, no estábamos listos. No tenemos el equipo para hacerlo y el pequeño ejército ucraniano logra mantenerse pie a pie, incluso si retrocede. Ya veremos, pequeño es relativo,
Es un ejército más grande que el ejército francés de hoy. Actualmente es el ejército europeo más fuerte y el único capaz de enfrentar a los rusos con experiencia. Cuando hablo con los soldados franceses que terminan su contrato en junio y llegan a Ucrania en septiembre, me dicen que el nivel del ejército francés es genial, pero no es apto para la guerra real y el campo de batalla. Eso es parte de tomar conciencia. Los militares de varios países europeos como Francia, Alemania e Italia se dan cuenta de que en realidad son un ejército más pequeño que el ejército ucraniano del que hablábamos anteriormente. Por supuesto, mucho más pequeñas incluso que el ejército polaco en no mucho tiempo. Así, los países en primera línea frente a Rusia están ganando poder, armándose y equipándose con cientos de pedidos que nosotros no tenemos hoy. Sí, contamos con submarinos nucleares y un portal, todo eso en Términos convencionales. Obviamente la gran diferencia de la Francia es nuclear. Ciertamente, pero si debemos hacer la guerra con Rusia y si Rusia ataca a los países bálticos o a Polonia como tememos hoy, nuestras armas nucleares no nos defenderán. Se necesita una capacidad real de disuasión convencional. Xavier Teitelman, observemos el mapa. Primero nos ubicamos en la región de Kursk, territorio ruso. Aquí los ucranianos habían logrado una conquista total a hecho imprevisto, este importante. Hay que ver bien los colores aquí. Los colores amarillos y los colores rojos son los... Lugares que han sido retomados, ¿no? Sí, totalmente. Los ucranianos tomaron 1.200 kilómetros cuadrados a una velocidad enorme. Eso representaba, para darles una idea, en 2 semanas habían tomado tanto como los rusos en 6 meses en Ucrania. Eran avances muy importantes. Lograron llegar hasta esta ubicación roja. Los rusos reiniciaron sus ofensivas y obviamente van a seguir mordisqueando porque hay una prioridad territorial para recuperar su propio terreno, Rusia. Los ucranianos nunca anexarán esta zona. Nunca van a declarar que es una zona ucraniana. Por lo tanto, el objetivo es cansar a los rusos y movilizarlos en la región. Pero en un par de meses, esta zona volverá a ser rusa y los rusos podrán movilizarse a otro sitio. Y realmente ese es el objetivo hoy, es de ralentizarlos en su progresión en el Donbass. Aunque los ucranianos retrocedan, el objetivo no es mantener esta zona por mucho tiempo. ¿Tenemos una idea del número de muertes rusas y ucranianas que han estado relacionadas con esta operación? Nosotros conocemos el número de movilizados en ambos bandos. Además, más de 20.000 ucranianos y más de 50.000 rusos han sido movilizados. Esta desproporción es normal, ya que el asaltante debe intentar ser dominante, usualmente con 2 a 3 veces más fuerza. Los rusos tienen la ventaja de poseer las bombas planeadoras que usan. Una vez más, las bombas planeadoras de cientos de kilos serán lanzadas un poco al azar sobre las trincheras y ciudades ucranianas en general. Los rusos bombardean sus ciudades y asesinan a civiles para retomar sus zonas. Es decir, los métodos que aplican contra los pobres ucranianos los aplican hoy contra su propia población civil. Y eso es totalmente inesperado. ¿Qué pasa en Ucrania misma, especialmente en la región de Luhansk? Mira estas imágenes de pueblos ucranianos, así que ahí esta vez estamos en territorio de Ucrania que están tomados por los rusos. Estamos en la región de Luhansk. Está en el norte. Como hemos mencionado aquí, la decisión no se toma de un kilómetro a otro, pero la progresión rusa existe en estas regiones. Por supuesto, Las ciudades son arrasadas, eso es lo que sucede cuando no queda nada que defender. Los ucranianos mueren por montones de ruinas, como es el caso también un poco más al sur hacia Vuhledar, y finalmente los ucranianos eligen retroceder. Para ellos lo crucial es el desgaste que infligen a los rusos. El cambio de Estado Mayor, el nuevo jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, a priori, da permiso a los ucranianos para retroceder y evitar las pérdidas, lo que no era el caso en el pasado, donde casi se les decía, muere por tu línea de árbol. El hecho de poder retroceder hoy es porque una vez que han hecho sufrir suficientemente a los rusos, son los de alta calidad los que llegan. Los de baja calidad mueren en gran cantidad, y cuando los ucranianos están cansados, las tropas de mejor calidad van a llegar detrás. Los ucranianos, en lugar de quedarse en su lugar y morir, tienen permitido retroceder. Esto representa un gran cambio. Para Ucrania sigue siendo una mala noticia, ya que preferirían avanzar en lugar de retroceder. Lo haría, obviamente, pero por falta de material, y es nuestra culpa, por falta de equipos adecuados, por falta de masa, por falta de cantidad, y luego por falta de cantidad de ucranianos que están dispuestos a morir por esta guerra, porque los rusos que llegan no necesariamente tienen la opción de morir en estas condiciones. Bueno, los ucranianos se ven obligados a retroceder. Y por otro lado, no debemos ser alarmistas, el frente no se está derrumbando, el frente se mantiene. Estos son retrocesos que hoy están controlados. Y Rusia, digan lo que digan, aún tomará al menos 1 año, 2 años, 5 años al ritmo del comienzo del año para conquistar solo el Donbass. Por ende, no desea seguir a ese paso.
Pero sin embargo, mientras tanto, sí, los ucranianos retroceden y hay mucho sufrimiento entre ellos. Escuchemos, estamos en la región de Kupiansk. Es una región donde se está luchando en este momento de manera extremadamente violenta. Los llamados que se hacen a la población para evacuar, como usted dice, ya que el avance ruso está sobre su cuello. Vemos esta lógica de Rusia, donde ha habido Mariupol, donde ha habido Bakhmut, estas ciudades que están parcialmente destruidas, que corren el riesgo de estarlo y que están siendo evacuadas. Lo peor para esta ciudad es que desafortunadamente ya había sido conquistada antes. La población y los niños habían sido parcialmente deportados. Fue liberada en las grandes contraofensivas de octubre y noviembre de 2022. Y ahí los rusos regresan a unas pocas decenas de kilómetros y ahora a menos de 10 kilómetros y tienen la capacidad de bombardear esta ciudad. Estuve allí en agosto y en efecto la vida había regresado. La gente había vuelto a vivir allí y se les decía, pero al final, allí, tendrán que asegurar una logística para ustedes que no es compatible con la situación militar. No podremos proveer servicios básicos como agua, electricidad, alimentos y sanitarios a miles de habitantes si además debemos mantener un esfuerzo militar. Por lo tanto, desalojen esta área ahora para evitar la muerte y permitir que el ejército sea más efectivo contra los rusos. ¿Hemos subestimado la fuerza del ejército ruso? ¿Hemos subestimado la capacidad de los rusos para morir y seguir muriendo sin dificultad? La cantidad de material y los 18.000 equipos militares perdidos en nuestras islas es inimaginable. Nadie pensó que arriesgarían sus tanques de los años 50 de esta forma, ni que permitirían tal pérdida. Hoy hay 80.000 muertos conocidos nominalmente según el trabajo de código abierto realizado, por ejemplo, por la Biblia. Dicen que ya no tienen más. Recuerdo los tanques durante el desfile de la victoria. Ruso Mayo. 2023 mucho. Los comentaristas decían que en realidad ya no tienen un carro. Obviamente tienen, pero ya no los modernos. Los tanques T-90 y las versiones más modernas de los T-80 son cada vez más escasos en la actualidad. Y lo que vemos en cantidad son tanques T-54, T-62, tanques realmente soviéticos no modernizados, justo después de la guerra, tecnologías que son muy, muy antiguas. Mientras Ucrania recibe 40 tanques modernos de Australia que llegarán en 4 meses, el hecho de que Rusia solo pueda alinear 10 tanques antiguos demuestra su desventaja en el conflicto. Cuando un tanque de alta calidad se enfrenta a 4, 5 o 6 tanques soviéticos, lamentablemente la ventaja sigue siendo para los soviéticos. La incertidumbre de la guerra y la caída de Francia en 1940 era inimaginable para toda una generación, según expertos como Robert Malinter y otros. Los mejores militares y comentaristas afirmaban que el ejército francés, si no invencible, no podía ser derrotado tan rápidamente. Era inimaginable. No eran más tontos que los comentaristas de ahora. ¿Podemos equivocarnos en una guerra sobre la capacidad del enemigo hasta un grado integral? Y nosotros también nos equivocamos mucho sobre la capacidad de Ucrania para resistir. El 90% de los expertos decían que Ucrania estaba acabada y que para finales de marzo 2022... Sí, nos equivocamos en ambos sentidos, en exceso y en el otro. También nos equivocamos sobre la capacidad de Rusia para soportar las pérdidas y no estuvimos a la altura para apoyar a Ucrania, para acompañar este aumento de poder ruso. Por lo tanto, hoy debemos sonar esta alarma, debemos permitir a los ucranianos usar las armas que les proporcionamos en las condiciones óptimas para ellos, es decir, incluso atacar en territorio ucraniano. Debemos darles los medios para evitar que estas bombas planeadoras caigan. El día que los rusos ya no puedan lanzar bombas planeadoras, necesitaremos unos 40 aviones de combate, los Mirage 2000 franceses y los F-16 de los aliados. Entonces los rusos no podrán arrasar el frente como ahora. Lo hacen hoy y ya no podrán avanzar. Es la única ventaja competitiva que permite a los rusos avanzar. Y cuando existan estas dos dimensiones, sin dar más material hoy de lo que ya se ha prometido, ya el frente realmente se estabilizará mucho más. Porque hay un equilibrio formado sobre la artillería, el uso de drones y la guerra electrónica. Aunque los rusos avanzan, los ucranianos también lo hacen, recuperando su retraso. Y en general, hoy realmente eso es lo que falta. Aviones de combate y sistemas de defensa aérea congelarían el frente en estas condiciones. El ejército francés se rearma a marchas forzadas. Se entiende hasta qué punto la toma de conciencia cuando se habla gobierna todo. Y en particular,
Miren la aparición de este dron suicida, de este dron kamikaze francés esta vez. Eso fue la presentación. Reconocemos la cuenta de Twitter de Sébastien Lecornu, ministro de Defensa. Vamos a escuchar la demostración que se hizo de este dron. Hemos desarrollado con la empresa Toulousain DLR esta munición teleoperada de corto alcance, capaz de moverse hasta 25 kilómetros, de tener una autonomía de aproximadamente 45 minutos, de operar de día y de noche, pero también en un entorno de interferencia, lo que llamamos Sistema de Navegación por Satélite Global de DENIET. Nuestro socio dispone hoy de un producto que hemos equipado con una cabeza militar, capaz de tratar tanto a infantes de marina como también una amenaza en un vehículo no blindado de tipo pick-up. Xavier Teitelman, eres un soberanista francés, se ha recordado a menudo en este escenario. Si dejas a un lado tu orgullo patriótico, objetivamente con la frialdad, la mirada fría del perfecto objetivo, ¿es este un dron de alta gama en la ¿Nueva generación? Sí, ya era hora. Es decir, es mejor que los drones de 350 euros que hacen los ucranianos y que consumen alrededor de 3.000 unidades al día. Por lo tanto, es mucho mejor, pero mientras solo produzcamos 100 al mes, no estamos al nivel de una guerra de alta intensidad. Por otro lado, es más eficaz. Sí, resiste la interferencia. Es una mezcla del UX-1s de Dolaire y los explosivos de KNDC, así que realmente es lo mejor que se puede conseguir para la crema innata. Pero los ucranianos, cuando les hablas de esto, dicen que es genial y funciona en todas partes. Pero, ¿preferimos tener una munición así o 20 drones kamikazes habituales? Bueno, debo decirte que preferimos tener 20 drones kamikazes habituales. Una vez más, tenemos un sistema excepcional y realmente muy relevante. Pero necesitamos ser complementarios con los drones que hacemos en impresión 3D y que costarán mucho menos y que cada pequeño usuario podrá desplegar en el campo. Es realmente esta complementariedad la que Francia no tiene hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un dron tan sofisticado y los drones que hemos visto en acción? De manera eficiente, a menudo son drones artesanales que llevan la bomba y la sueltan sobre el tanque. Entonces, esos son drones civiles, por lo que no hay nada más simple. Hoy en día vas a cualquier supermercado, pagas 1.200 euros, tienes pequeños sistemas de lanzamiento que se hacen con impresión 3D. El problema es que estás en un entorno en el que la guerra electrónica es relativamente eficaz y puedes lanzarlos, pero si pierdes la comunicación, pierdes tu dron, por lo que necesitas sistemas más eficientes. Otras marcas como el francés Parrot también proporcionan sistemas muy eficaces que han sido probados y utilizados en Ucrania con gran éxito. Me sorprende que Lituania y no Francia por ahora haya comprado esta versión del dron. Entonces tenemos sistemas que cuestan más, pero son resilientes. Por lo tanto, estas pequeñas bombas planeadoras, estos pequeños drones que lanzan pequeñas granadas, existen versiones que no se pueden interferir y que no dependen de equipo civil chino. Y así tenemos la totalidad de la gama de todo lo que es posible hacer, excepto que los ucranianos, como necesitan masa, compran 20 veces más en modelo civil en lugar de comprar 1 o 2 equipos mucho más eficaces que serían de calidad militar. Por ende, normalmente deberían tener ambos de nuevo. Desafortunadamente, por falta de dinero y falta de apoyo real, solo compran lo que es de bajo costo. La masa es crucial en hombres y drones. Didier François afirma que para que un ejército sea creíble, debe estar dispuesto a perder 300.000 hombres en un choque. Esto forma parte de la disuasión, independientemente de la bomba nuclear. Obviamente nadie proyecta tal tragedia, pero eso es parte de la disuasión. Aquí, la masa de drones, cuando vemos la masa de drones iraníes que se producen, la masa de drones también que son entregados por los iraníes a Rusia, ¿está el Occidente rezagado? El Occidente no se ha puesto en marcha para producir la misma cantidad y es absolutamente necesario restablecer la paridad. Cuando Irán proporciona 200 misiles balísticos, se deben proporcionar 200 misiles balísticos a Ucrania, permitiéndole usarlos en las mismas condiciones que Irán. Cuando Corea del Norte envía 3.000 soldados al frente en Ucrania, pues bien, hay que hacer lo mismo en beneficio de los ucranianos, liberándolos en una cierta región, por ejemplo, frente a Transnistria o frente a Bielorrusia, para que ellos también tengan tropas que puedan ser liberadas. Y mientras no, Permitámonos esta recuperación, esto no es una escalada, esto no es un aumento de tensión, sino simplemente seguir a los rusos y alinearse con sus acciones, lo que obviamente siempre nos pondrá en dificultades. Esa es una de las debilidades de nuestras democracias. Estamos discutiendo sobre cuestiones que son evidentes. Los estadounidenses no son tan cobardes.
pero son ellos quienes nos prohíben dar a los ucranianos permiso para usar nuestras armas. Hemos permitido a los ucranianos usar los misiles Scalp en territorio ruso hasta 300 kilómetros de profundidad porque hay dos componentes de Estados Unidos, se niegan diciendo, no. Entonces, no creas que los estadounidenses son mucho más proactivos. Francia es pionera en proporcionar armas de combate cuerpo a cuerpo, misiles de largo alcance y aviones de combate nacionales franceses en ciertos casos. Somos muy buenos, hemos tomado decisiones, pero no un país con muchas maniobras que marcan la diferencia. El envío de tropas. Obviamente, el contraste que destacas es claro, ya sea a favor o en contra, pero los coreanos del norte ya están enviando, hay un primer contingente, son muy pocos por ahora, serían 17 o 18, pero 10.000 se estaban preparando en Burriasi para ser enviados a Ucrania. Mientras tanto, en Francia, cuando hablamos de tropas en el suelo, rápidamente aclaramos que en realidad no son tropas, sino ingenieros, son de la formación. En realidad, Europa Occidental no tiene ningún deseo de ser tan audaz como los rusos o los chinos. En este asunto. En ese caso perderemos. Y en ese caso Ucrania perderá. Y en ese caso, en 3 años estaremos abiertamente. Los servicios de inteligencia advierten que si Rusia obtiene un alto al fuego en su guerra contra Ucrania, en 3 años tendrá una fuerza militar que pondrá en peligro a Occidente, dado su actual ritmo de producción armamentística. Escucha, Peskov. El portavoz del Kremlin, él se da el lujo de incluso ironizar sobre esta supuesta debilidad occidental, diciendo los europeos tienen dificultades para subirse a la escalada industrial, mientras que nosotros, los rusos, lo hacemos. Los países europeos han comenzado a experimentar algunas dificultades para movilizar las capacidades de su industria militar. Esta movilización de capacidades al servicio de objetivos efímeros está en contradicción con los intereses del desarrollo económico de estos países. Es evidente que el potencial de muchos no está pensado para tales empeños. Es increíble. Tenemos al portavoz del Kremlin que se atreve a ironizar, no solo porque allí no niega que están en una carrera armamentística, sino que se burla de los europeos, que según él tienen algunas dificultades para seguir. Es solo un hecho. Hemos hecho esfuerzos en algunas áreas. Por ejemplo, en el caso de los proyectiles, ya podemos suministrar 1 millón de proyectiles al año a Ucrania. Eso es lo necesario para mantener la línea con el apoyo de surcoreanos, egipcios y estadounidenses. Pero no, el mismo esfuerzo se ha dedicado a blindados y misiles. No hubo un pedido de misiles de crucero hoy. Proporcionamos 50 bombas planeadoras a Ucrania cada mes. Francia es genial. ¿Por qué nuestros aliados no lo hacen? Los alemanes tienen misiles de crucero. ¿Por qué no los proporcionan? Cuando nos esforzamos, como bajo los obuses, obtenemos resultados, especialmente después de 2 años. Pero hay muchos campos en los que no estamos a la altura. Y tanto mejor si ahora tenemos municiones teleoperadas que son súper eficientes, pero ¿cuántas vamos a proporcionar? Si proporcionamos unos cientos frente a casi 100.000 que los ucranianos consumen cada mes, evidentemente es una gota en el océano. Cuenta, pero todos deberían esforzarse y hoy no estamos a la altura. Desde hace al menos 2 años, los europeos mantienen un doble discurso, afirmando que lucharán hasta el final. En realidad, recuerdo al general Palomeros, el ex de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en este escenario fue muy ridiculizado por eso. Había dicho, es horrible decirlo, pero Ucrania está en el lado equivocado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y tarde o temprano eso le recaerá. El problema volverá. No estamos en la situación de 1939, donde Francia y Polonia estaban vinculadas por un acuerdo. No estamos en la situación de un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y como decía el general Palomeros, por mucho que se diga, en realidad se sentirá. Entonces, no estamos en un acuerdo porque no estamos a la altura del acuerdo que firmamos. El memorándum de Budapest, Ucrania, devolvió más de 1.000 cabezas nucleares a Rusia y luego financiamos el desmantelamiento de su arsenal convencional a cambio de protección para sus fronteras. Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos, China y Rusia son garantes de la protección de las fronteras de Ucrania. Sí, tenemos un acuerdo que ninguna de las partes respeta, ni México ni Estados Unidos. ¿Quieres decir que Francia traiciona sus promesas? Bueno, obviamente. Eso es una certeza. Sin embargo, el memorándum de Budapest establece que debemos garantizar la soberanía nacional completa de Ucrania. Territorio. Si no hubiéramos rechazado a Ucrania y Georgia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2008 para dar garantías a Rusia, diciendo, seamos amables con ustedes, los rechazamos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es la época de Sarkozy y Merkel. Queríamos ser amigos con los rusos y creo que acertamos al querer ser amigos con los rusos. Pero este signo de debilidad permitió 3 guerras dramáticas que hoy han causado más de 1 millón de víctimas. 1 millón de víctimas militares solo en la guerra de Ucrania, sin contar los desplazados. Nuestra debilidad repetida es un crimen que lleva a la situación actual y que será aún peor mañana si seguimos retrocediendo. Si nos ponemos en su lugar,
Desde la perspectiva de los estrategas rusos, esto claramente respalda la noción de que Europa es Un vientre blando. Sí, y luego veremos con Trump si además perdemos el apoyo estadounidense con este no intervencionismo y el aislacionismo estadounidense que volvería. Es un miedo real, pero hace 2 años que vengo a este escenario y que hacemos esta constatación de que sí, hay que despertar y que no. nos despertamos parcialmente y en pequeñas áreas hay tomas de conciencia reales. Afortunadamente, los estados mayores son conscientes y la experiencia de Ucrania nos enseña mucho sobre nuestra capacidad de movilización. Pero, ¿es suficiente tener solo 2 brigadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para proteger Lituania? ¿Será suficiente? Claramente no. Es que ¿Vamos a usar el arma nuclear si Lituania es atacada? Considero que hoy debemos declarar abiertamente que estableceremos límites fijos y líneas rojas que se respetarán para dejar en claro a Rusia que no servirá de nada intentar cruzarlos porque estarán en peligro. Si nosotros no estamos dispuestos a decir que estaremos listos para hacer una guerra abierta donde perderíamos 300.000 hombres, ellos lo intentarán. Si decimos que estamos dispuestos a perderlos, no habrá esa guerra y no perderemos a esos 300.000 hombres. Y eso es lo que es importante. Ese es realmente el mensaje político que es necesario. Es necesario que elevemos el nivel para restringir a los rusos y evitar que lo intenten de nuevo. El escenario de una Europa desamparada no es nulo. Se suele recordar que los soviéticos entraron en la guerra solo en 1941 cuando fueron atacados. No solo los alemanes soviéticos, sino también los estadounidenses no son mucho mejores. No entraron en guerra en 1940, se unieron a la guerra en 1941 tras ser atacados. Por lo tanto, la idea de que Europa no pueda ser defendida, al menos no completamente, no es nula. Sin embargo, la industria estadounidense ya apoyaba a sus aliados, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que se habrían derrumbado sin los miles de tanques, vehículos blindados, aviones, motores para jeeps, etcétera, y alimentos que recibieron. Por lo tanto, no necesitamos estar necesariamente en guerra para hacer un apoyo operacional real. Si hoy Ucrania recibiera 1.000 tanques Brahms al año, lo que los estadounidenses pueden proporcionar, 100 aviones de combate F-16 al año, lo que los estadounidenses pueden proporcionar, miles de misiles cada año, entonces habría un efecto. Los estadounidenses pueden apoyar significativamente a Ucrania sin entrar en guerra. Recuerdo, no quiero categorizarte, pero tú que eres un soberanista, evidentemente es anormal que un país no pague por su propia defensa. Por supuesto, tiene razón Trump cuando dice no habla de Francia, Francia es diferente, tiene su poder nuclear, pero hay un cierto número de países europeos que de hecho Han delegado su protección a los Estados Unidos. Esto no es normal, esta no es una situación normal. Estamos pagando Esta anomalía europea, estamos pagando décadas de desvinculación militar, donde subinvertimos, incluso en Francia, en la que, más que eso, el diseño, incluso de la Estado, un Estado que no tiene defensa, eso no existe. Claro, pero aún persisten los desequilibrios. Si Francia quisiera invadir Luxemburgo mañana, pienso que tendríamos éxito. Ucrania, sin el apoyo de los aliados, ya habría perdido hoy. Hay que ser claro en este aspecto. Un país pequeño no siempre puede responder y reaccionar adecuadamente por sí solo. De ser capaz de resistir a un grande. Pero sin embargo, cuando hay una alianza, cuando se tienen aliados, cuando se tienen principios y se quiere evitar que Rusia gane, eso también tiene consecuencias para Corea del Sur con Corea del Norte, tiene consecuencias para Taiwán, tiene consecuencias para Armenia, tiene consecuencias en Venezuela. Y si hoy dejamos que Rusia gane, hay secuencias que son globales. Y es por eso que, por ejemplo, los países árabes apoyan masivamente a Ucrania hoy en día, porque ellos ven esta oposición entre Irán chiita prorruso frente a los países árabes. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Egipto y Marruecos se han comprometido con Ucrania para tener una visión más global del conflicto, no solo entre Ucrania y Rusia. el riesgo de ceguera. Miremos las cifras de la inversión militar rusa, sus gastos en materia militar. Cuando vemos hasta qué punto desde En 2018 Rusia gastó enormes cantidades de dinero, especialmente en relación con su economía en apuros. Mira, de 2019 a 2025. Y si miramos desde los años 98, por ejemplo, 99, Es una explosión en realidad. Y aún así, estás hablando en dólares. En rublos y moneda corriente sería una explosión aún más significativa. pero los vemos hacerlo una vez más. Es cierto que tenemos presupuestos que están limitados. Es cierto que hemos tomado decisiones sobre lo social, pero hoy en día una garantía de protección de nuestra población, una garantía de soberanía, una garantía de crecimiento a largo plazo, pues bien, debemos obtener la paz. Y la paz se logrará si realmente invertimos. Y es cierto
que hoy en día las inversiones que se hacen para la recuperación en el campo militar son importantes, permiten en particular tener una disuasión nuclear que es creíble, pero es difícil, es claro. Solo, sin una verdadera disuasión operativa sobre la totalidad del ejército convencional, eso no es suficiente. Si somos los únicos en hacerlo, ¿no funcionará? Si los españoles, italianos, suecos y otros no hacen un esfuerzo equivalente al nuestro, no funcionará. Solo los países bálticos y Polonia han tomado medidas reales, invirtiendo ahora el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Obviamente tenemos que alcanzar los mismos niveles. Vamos a recibir en unos momentos al general Dominic Trincan, quien firma un libro muy interesante sobre los nuevos desafíos geopolíticos. Hay guerra y luego hay... La continuación de la guerra. Podemos pensar que los rusos, sin querer una guerra abierta, solo intentan adquirir tal poder para imponer su ley o al menos su influencia a ciertos países. ¿De vecinos? Entonces eso es lo que ya creyeron poder obtener de Ucrania. Por su influencia y el miedo que infundían, pensaban que con solo 150.000 soldados el poder político se derrumbaría y los soldados cambiarían de bando. Afortunadamente, eso no sucedió. Pueden obtenerlo en ciertas zonas en las que han obtenido, por la desinformación, pienso especialmente en África o en sus extranjeros cercanos, pueden conseguir que estos países cambien de bando pagando a políticos, como vemos, por ejemplo, en Georgia, como intentan hacerlo en Moldavia. Mañana, allí pueden obtenerlo. El miedo ha provocado que Occidente se rinda en gran medida mientras conquistaban Crimea. Es un derecho directo a Crimea 2014. Sí, nos equivocamos y afortunadamente en ese momento François Hollande se negó a proporcionar a Rusia los barcos de desembarco que les habrían sido muy útiles hoy para atacar, por ejemplo, Odessa, y que una parte de la clase política sometida a Rusia en ese momento y siempre sometida a Rusia hoy, que estaba a favor de apoyarlos. Estos mismos partidos políticos que decían que deberíamos entregar las armas a Rusia, siguen diciendo hoy que no deberíamos apoyar a Ucrania. En conclusión, sin una evolución real en este ámbito, los que se equivocaron ayer se ahogan en sus fallos y los que desean respaldar más a Ucrania carecen de los recursos para lograrlo. Y una vez más, se necesita una movilización más importante. Nos va a unir en este escenario el general Dominic Trinquant. Por favor, mi general, usted era el jefe de la misión militar francesa ante la Organización de las Naciones Unidas. Buenas noches, mi general, gracias por estar aquí. Recomiendo su libro De un mundo a otro sobre los nuevos desafíos geopolíticos. Es de Robert Laffont. Cuando escuchamos desde hace un rato la presión rusa, evidentemente en todos los frentes, vamos a hablar de nuclear en un momento, pero convencional en términos de relaciones de poder, y la ceguera de los occidentales durante estos largos meses que no vieron venir este creciente poder militar de Rusia. ¿Lo escuchas? Entonces no ha sido desde hace unos meses, sino desde hace varios años. Vas a volver al discurso de M, Putin en 2007 en Múnich. Es a partir de ahí donde debes tomar los elementos. Y creo que, y siempre me disculpo con los ucranianos, es un fenómeno secundario, Ucrania. El cambio de mundo deseado por el señor Putin en acuerdo con China es mucho más global. Y Ucrania debería haber caído, no cayó. Y él se enredó bien en esta guerra. Pero eso es un fenómeno secundario para él. Es el cambio de las cartas en el mundo lo que le interesa. ¿Eso significa que en realidad la conquista kilómetro por kilómetro es relativamente secundaria? Entonces, no es necesariamente secundario para los soldados que están en el campo, siempre es muy duro, pero es secundario. Repito, Ucrania es un fenómeno secundario. Lo que interesa al señor Putin es el trastorno del mundo. Hoy en día tenemos un eje Corea del Norte, Teherán, Moscú, que está en el corazón de los temas. Hablamos de la desestabilización en África, por supuesto. Por ende, M tiene una perspectiva más amplia y global del mundo. Putin, ¿nosotros? Hemos entrado en una carrera armamentística mundial. Recordamos, aquellos que tienen la edad para recordar los años 80, algunos tenían la sensación de que íbamos necesariamente a la guerra mundial. ¿Hemos entrado en este tipo de sobrearmamento? Así, pero con armas completamente distintas. En mi libro hablo de ello. El espacio, el ciberespacio, la comunicación son todos elementos que se añaden a esta guerra. Algunos existían desde hace tiempo, como el espacio y el ciberespacio, pero hoy están en el centro de la discusión. Participé esta mañana en una reunión sobre ciberespacio y desinformación. Estamos en el meollo del asunto. Se trata de, entonces no es cinético, como decimos, es decir, no son las bombas las que caen, sino que queremos destruir sociedades. Y ese es el objeto, por supuesto, que es de M. Putin
¿Olvidamos las armas antiguas? Hemos logrado mucho, por ejemplo, durante la elección de Trump. Recuerden las maniobras subterráneas de Rusia en Internet que definitivamente existen. Pero aquí vemos los obuses norcoreanos, los millones de obuses norcoreanos, los tanques. Veíamos con Hitman hace un rato incluso los viejos tanques un poco podridos. Pero muchos tanques podridos, eso es mejor que... No tener tanques en absoluto, sí. Entonces, obviamente, esa es toda la diferencia entre la masa y la tecnología. Y Rusia es capaz de poner la masa, pero con la experiencia de la guerra, porque el mejor laboratorio de la guerra es la guerra después de todo. Y entonces con esta tecnología tú eres capaz de subir de nivel. Y para los occidentales se convierte en un tema. Y por lo tanto, creo que estos temas que se olvidaron durante lo que llamamos las 40 perezosas, después de las 40 gloriosas, fue el momento en que se olvidaron por completo. Pensábamos que era Fukuyama, era el fin de la historia y íbamos a volver a la democracia en el mundo. Nos equivocamos completamente y hoy tenemos que rearmarnos. Algunos anticiparon un poco, otros ahora un poco a patadas, no sé si puedo decirlo, están empezando a trabajar. La importancia de un ejército que se endurece. Los lectores de la guerra civil de César recuerdan cuando los cesarianos, exhaustos tras 8 años en las Galias, vencen gracias a su temple forjado en batalla. Sí, por supuesto, hoy en día los rusos están en guerra, los ucranianos están en guerra, los estadounidenses están mucho en guerra, los europeos ya no están endurecidos. Entonces los franceses están en guerra. Los franceses son una fuerza endurecida. De hecho, no hay... Hace mucho tiempo, sabes que estábamos entrenando en Polonia, ahora estamos entrenando en Francia, pero estábamos entrenando soldados ucranianos en Polonia y era muy interesante la relación entre los instructores franceses y los ucranianos. Llegaban y habían hecho una guerra. Y entonces los franceses les decían que no vamos a enseñarles la guerra, ustedes ya la conocen, simplemente vamos a intercambiar porque nosotros tenemos una visión de la guerra y ustedes tienen otra y vamos a aprender unos de otros. Y los franceses desde hace mucho tiempo, entonces no la misma guerra en absoluto, pero el soldado, ¿sabes? El soldado está curtido, no dormir, estar en un lugar sucio, tener que comer cuando se tiene tiempo y estar bajo presión. Los soldados franceses lo han conocido. Por lo tanto, en su relación con los ucranianos, las cosas van bastante bien, aunque también deben aprender de ellos. De los ucranianos. Antes de que nos dejes una palabra sobre esto, ¿trabajas con los combatientes ucranianos? Estás comprometido y eres observador, pero ahora también eres casi un combatiente ucraniano. Vas a las trincheras, que son lugares sucios y fríos, tal como describe el general. Estaba en una discusión hace unos días con uno de tus compañeros de armas. Fue hospitalizado porque estaba en una trinchera, en condiciones difíciles, ellos están curtidos. Sí, están curtidos. Y también para ir en tu dirección también está esta capacidad de los ucranianos para aportar elementos nuevos, incluso a soldados de élite franceses, gente de la Legión extranjera francesa que han estado luchando durante 10 años en la Legión extranjera. Llegan a Ucrania sin saber cómo tomar nuestras trincheras, luchar contra los drones o reaccionar ante municiones incendiarias. Incluso con nuestra experiencia frente al Estado Islámico, no sabemos enfrentar a un ejército convencional masivo en una guerra de alta intensidad. Y por lo tanto, la retroalimentación que obtenemos hoy al brindar formación a los ucranianos también nos beneficia y también aumentamos nuestra capacidad trabajando con ellos. El pulso hasta en lo nuclear. Gracias, Xavier Teitelman. Te veremos luego en el programa en vivo.